Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Siempre es un verdadero privilegio sumergirnos en textos que nos obligan a frenar un poco, a mirar el mundo y a nosotros mismos desde una perspectiva que rompe por completo nuestros esquemas habituales. Hola, encantada de estar aquí otra vez. Igualmente. Bueno, hoy tenemos entre manos un documento que la verdad me ha sorprendido muchísimo. Vamos a analizar un texto titulado Esperanza, que en realidad es una sección de una obra mucho mayor llamada A solas con Dios, ejercicios espirituales en 8 sesiones. Exacto, escrita por el jesuita José María Rueda Alcántara. Eso es. Y la misión que nos hemos propuesto hoy es fascinante, porque vamos a intentar desgranar cómo una tradición nacida en el siglo XVI, me refiero, claro, a los famosos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, cómo ha logrado traducirse a un formato moderno. Sí, es un reto tremendo el que plantea el autor. Totalmente. Porque el objetivo de este texto es ofrecer herramientas para reordenar la vida, para encontrar un centro, pero, y esto me parece vital, sin caer en esa trampa tan nuestra de la sobrecarga de información. Y del exceso de estímulos. Y creo que lo que realmente engancha de este documento desde la primera página es cómo redefine su concepto central. A ver, cuéntame. Pues si lo pensamos, vivimos en un mundo que a menudo parece estar al borde de una crisis de sentido permanente. Hay ruido por todas partes, hay mucha incertidumbre. Y en medio de este escenario, el texto propone algo que a primera vista resulta totalmente contraintuitivo. Sí. Nos dice que la esperanza no es una línea de meta a la que uno llega arrastrándose después de un esfuerzo sobrehumano. Al contrario, plantea la esperanza como el punto de partida inevitable. O sea, la casilla de salida. Exacto, la casilla de salida. Sin ella ninguna transformación real es siquiera posible. Vale, vamos a desgranar esto un momento. Porque esto me parece clave. Cuando alguien está pasando por una mala racha, por un momento vital complicado, decirle que la esperanza es el punto de partida suena un poco a... A frase de taza de café. Totalmente. A eslogan motivacional vacío. Pero al leer los apuntes de la investigación, queda clarísimo que el autor se esfuerza por desmontar esta idea de la esperanza como un simple optimismo. No estamos hablando de pensar en positivo, ni de repetirnos frente al espejo que todo va a salir bien. Para nada. De hecho, el texto es muy crítico con esa visión superficial. La esperanza cristiana que describe el autor no tiene nada que ver con un optimismo psicológico. Claro. Y aquí entra un concepto teológico que el análisis subraya y que cambia las reglas del juego por completo. La primacía de la gracia. La primacía de la gracia. Sí. Fíjate en cómo solemos funcionar hoy en día, especialmente con toda esta cultura del esfuerzo, del rendimiento constante y de la autosuperación. La meritocracia pura y dura. Eso es. Creemos que tenemos que hacer méritos para conseguir las cosas, incluso en el ámbito espiritual o personal. Creemos que nosotros tenemos que dar el primer paso para buscar una mejora o para buscar a Dios. El documento, sin embargo, insiste en que la dinámica es exactamente la inversa. O sea que la idea es que uno no tiene que ganarse ese derecho a empezar de nuevo. Ese es el punto central. La primacía de la gracia significa que el ser humano no empieza buscando, sino que un buen día descubre que ya estaba siendo buscado. Ya. La iniciativa, según esta visión teológica, siempre viene de fuera. Es divina. Por lo tanto, la base de esta esperanza no es tu propio esfuerzo moral. No se apoya en lo bueno que seas. Ni en tu capacidad de resiliencia. Exacto. Ni en tus méritos. Se apoya única y exclusivamente en una fidelidad y una misericordia que ya existían antes de que tú hicieras absolutamente nada. Es que es un choque frontal contra la cultura en la que vivimos inmersos. Y para ilustrar esto, veo en nuestras fuentes que el autor utiliza imágenes bíblicas muy concretas para anclar el concepto durante el retiro. Por ejemplo, sitúa el encuentro de Jesús con Zaqueo en la meditación de la mañana. Una historia fantástica, por cierto. Sí. Para quienes no la tengan fresca, Zaqueo era un recaudador de impuestos, alguien profundamente odiado en su comunidad. Y se sube a un árbol solo para mirar de lejos, sin esperar absolutamente nada. Y de repente es llamado por su nombre. Esa lección no es casual. Lo fascinante aquí es que es la imagen perfecta de alguien que se siente indigno, que está escondido, y que de repente experimenta que alguien le busca a él. Claro. Y luego el documento propone que para la meditación de la tarde se utilicen las parábolas de la misericordia, como la historia de la oveja perdida. Son relatos que narran visualmente esa misma idea. Ser encontrado antes siquiera de ser plenamente consciente de que uno estaba perdido. Y esto a nivel psicológico y espiritual conecta directamente con la idea de la conversión personal. Tal cual. Porque si uno cree que está roto sin remedio o que sus fallos pasados le hacen inaceptable, asumo que la motivación para cambiar es nula. Nula.
El horizonte vital se cierra por completo. Si tú crees que no mereces ser ayudado, la conversión o el cambio profundo de vida se vuelve una tarea imposible, una montaña demasiado alta. Ya. Por eso, el autor insiste en que saberse buscado y experimentar esa aceptación incondicional inicial es lo único que logra abrir las puertas. Es el único horizonte que te da la energía real para sentarte y decir, vale, vamos a reordenar mi vida. Vale. La teoría suena fantástica. Es un cambio de paradigma total. Pero, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Porque, como decíamos al principio, el documento que estamos analizando no es un simple ensayo teórico. No, no lo es. Es el esquema del primer día de un retiro espiritual que dura 8 días. Y al repasar la estructura de ese día, madre mía, es un esqueleto metodológico rigurosísimo. Ya ves, No hay espacio para la improvisación. es una estructura muy pautada, sí, y hereda esa rigurosidad directamente del siglo XVI. El día comienza con una meditación bíblica profunda, luego sigue con lo que llaman una plática doctrinal, que es una explicación de los conceptos. Después hay orientaciones muy específicas para la oración personal intercaladas con espacios vitales de silencio absoluto. Silencio absoluto. Tela. Sí. Y finalmente utilizan una técnica que es fundamental en esta tradición, la repetición. No se trata de avanzar hacia un texto nuevo, sino de volver sobre aquello que ha causado mayor impacto emocional o espiritual durante el día, para profundizar en ello. Me llama muchísimo la atención esa técnica de la repetición, porque va totalmente en contra de nuestra costumbre actual de consumir un contenido, hacer scroll y pasar al siguiente. Totalmente. Pero bueno, veo en las notas que todo este engranaje responde a una regla de oro de lo que el documento llama la antropología ignaciana, y utilizan una frase muy potente: transformar, no informar. Espera, para quienes no estén familiarizados con estos términos, ¿qué significa exactamente esto de la antropología ignaciana en este contexto? Básicamente se refiere a la visión del ser humano que tenía San Ignacio. La idea es que el objetivo de someterse a estos ejercicios no es salir de allí con un título en teología Claro. o sabiendo muchos datos históricos sobre la Biblia. No se busca impartir conocimientos teóricos. La meta es facilitar un proceso donde la persona, en el silencio, pueda ejercer su libertad y su capacidad de discernimiento para transformar su vida cotidiana. Todo este método apunta hacia un concepto clave que en la tradición jesuita se conoce como el principio y fundamento. ¿Y eso vendría a ser como la declaración de intenciones vital del individuo? Podría decirse así, sí, es la premisa mayor. La idea de que el ser humano ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir, y que todas las demás cosas en el mundo son medios para alcanzar ese fin. Pero el matiz crítico aquí es que para llegar a asimilar ese principio y fundamento no basta con leerlo en un libro. Hay que experimentarlo, masticarlo en ese silencio y en esa repetición constante que mencionabas. Es un proceso de destilación. Ahora el análisis de nuestras fuentes no se queda solo en alabar el texto. También hace un ejercicio de pensamiento crítico bastante interesante, señalando algunas luces y sombras de esta propuesta de Rueda Alcántara. Sí, es importante ver las dos caras. Desde el punto de vista académico le caen algunas críticas. Se menciona que el texto tiene una dependencia casi excesiva del esquema ignaciano clásico, es decir, que no propone una teología particularmente innovadora. También se le critica que le falta contextualización cultural directa frente a problemas muy específicos del siglo XXI. Y que su lenguaje en ocasiones puede resultar demasiado tradicional o devocional para ciertas sensibilidades de hoy. Son objeciones académicas totalmente válidas. Si analizas el texto desde un pupitre universitario, es cierto que el lenguaje puede sentirse de otra época. Sin embargo, el mismo análisis defiende a capa y espada su inmenso valor pastoral. Y el argumento es muy sólido. A ver. Esos supuestos límites teóricos no merman en absoluto su eficacia práctica en el mundo real. Incluso si a alguien joven le choca un poco el vocabulario. Paradójicamente, a veces ese contraste es lo que funciona. Hoy en día existe una epidemia de agotamiento. Totalmente. Hay una necesidad tremenda, casi física, de silencio, de interioridad y de tener un acompañamiento espiritual que no te exija estar produciendo constantemente. La gente está buscando espacios seguros para frenar en seco y discernir qué hacer con sus vidas. Claro. Es que vamos a 1000 por hora. En ese sentido tan práctico, la estructura clásica que propone el autor, centrada en esa misericordia previa que te quita el peso de encima, responde de manera brillante a esa sed contemporánea.
El andamiaje tradicional funciona porque obliga a la mente moderna a detenerse. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el análisis no deja este manual de ejercicios aislado en el ecosistema de los retiros de silencio. Hace un puente brutal hacia el panorama global y conecta las ideas del documento con textos de altísimo nivel del magisterio de la Iglesia. Sí, eleva mucho el debate. Cita a Benedicto XVI, concretamente su encíclica Spe Salvi, que tiene una frase que me parece demoledora: quien tiene esperanza vive de otra manera. Preciosa. Y además lo enlaza con un documento del Papa Francisco, la Bula Jubilar Spes Non Confundit, escrita para el jubileo del año 2025. Para hacer una pequeña pausa técnica, ¿qué es exactamente una bula jubilar para quienes este vocabulario les suene a latín puro? De manera muy sencilla, un jubileo en la Iglesia Católica es un año especial de gracia y perdón, que suele celebrarse cada 25 años. Vale. Y la bula es simplemente el documento oficial firmado por el Papa que convoca y explica el sentido de ese año. En este caso, para el año 2025, el Papa Francisco ha centrado todo el mensaje en la esperanza. Y el hecho de que el análisis conecte los ejercicios de Rueda Alcántara con estos textos papales nos indica que no estamos hablando de un tema menor o de nicho. Si conectamos esto con el panorama general, vemos por qué es crucial hoy. La esperanza está ahora mismo en el epicentro del diagnóstico que hace la Iglesia sobre el estado del mundo. Es que si miras las noticias, el diagnóstico global es bastante sombrío, la verdad. Ese es el contexto real. A nivel sociológico, vivimos en una sociedad profundamente marcada por el miedo, por la fragmentación comunitaria y por una gran incertidumbre frente al futuro económico y climático. Totalmente. Frente a este panorama, el magisterio actual está rescatando la esperanza, pero despojándola de cualquier barniz poético o ingenuo. No la ven como una evasión de la realidad, como un mirar hacia otro lado cuando las cosas van mal. Sino más bien como una herramienta de trabajo. Exacto. La están posicionando como una virtud pastoral y cívica absolutamente central. Una fuerza activa arraigada en esa confianza previa, que debe utilizarse para sostener la vida y transformar realidades muy concretas. Vale, toda esta teoría suena fantástica, tanto en los apuntes sobre el siglo XVI como en los textos de los papas. Pero la gran pregunta siempre es, ¿cómo se aterriza esto en el barro? ¿Tenemos algún ejemplo de cómo se aplica esto en una comunidad real, con problemas reales hoy en día? Sí lo tenemos. Y por suerte el documento nos presenta un caso práctico súper detallado en la región de Salta, en Argentina. Es un caso de estudio fascinante, porque presenta contrastes muy fuertes, muy representativos de América Latina, pero aplicables a muchas otras realidades. Según las fuentes, Salta es famosa por tener una religiosidad popular inmensa. Hablan de las devociones masivas al Señor y la Virgen del Milagro, donde asisten cientos de miles de personas. Pero, y aquí viene el choque de realidad, al mismo tiempo es una región atravesada por una pobreza estructural muy dura, una gran incertidumbre económica y el constante drama de las migraciones internas buscando trabajo. Hay mucha fe en las calles, pero mucha dureza en las casas. El diagnóstico que se hace sobre esta situación es muy agudo. Se reconoce que en lugares como Salta hay una fe implícita e innegable. La gente se moviliza de forma masiva. Pero el problema pastoral que identifican es la falta de interioridad. Falta de interioridad. Es decir, se participa en la procesión, se va a la fiesta patronal, lo cual tiene un inmenso valor cultural y de cohesión, pero luego falta esa experiencia de silencio, de discernimiento personal y de asimilación de esa fe en el día a día. Entiendo. Es como tener un gran evento espectacular una vez al año, pero luego no tener herramientas para lidiar con el lunes por la mañana. Exacto. Y a esto se suma que los propios grupos comunitarios sufren de fragmentación. Hay muchas iniciativas sueltas y un evidente cansancio en quienes lideran estas comunidades. Tienen mucha actividad frenética, pero han perdido el horizonte espiritual profundo que debería dar sentido y dirección a todo ese esfuerzo. Frente a este problema de agotamiento y desconexión, el documento propone una solución que me ha dejado impresionado por su nivel de detalle organizativo. Proponen lo que llaman un itinerario pastoral de la esperanza. Es un plan estratégico de un año entero, diseñado con un enfoque sinodal. Asumo que en este contexto lo sinodal hace referencia a la idea de tomar decisiones en conjunto y no solo desde la jerarquía, ¿verdad? Sí, la sinodalidad es un concepto que la Iglesia está impulsando mucho ahora y significa literalmente caminar juntos.
Implica que este itinerario no es un plan que el párroco o el obispo impone desde un despacho, sino un proceso donde la comunidad entera escucha, debate y decide cómo avanzar. Ya. Y para lograrlo, de forma estructurada, dividen este año en 4 etapas muy claras de 3 meses cada una. Vamos a desgranar esas etapas porque me parece brillante cómo pasan de la teoría a la calle. La primera etapa la llaman despertar la esperanza. 3 meses dedicados a esto. ¿Qué hacen exactamente durante este primer trimestre? Durante estos primeros 3 meses, el objetivo es frenar la maquinaria de actividades rutinarias y ayudar a la comunidad a redescubrir esa primacía de la gracia de la que hablábamos al principio. Es un trabajo hacia adentro. Vale. Se organizan retiros y espacios de catequesis centrados casi exclusivamente en textos bíblicos, de encuentros personales de misericordia, vuelven a usar la figura de Zaqueo o la parábola del hijo pródigo. La herramienta principal aquí es la conversación espiritual, sentarse en círculos, escuchar sin interrumpir y empezar a identificar verbalmente dónde siente dolor la comunidad y dónde ven signos de vida o esperanza. Es como preparar la tierra antes de plantar nada. Y una vez que la comunidad ha despertado durante esos 3 meses, pasan a la segunda etapa, discernir la esperanza. Y aquí es donde introducen una herramienta que me parece alucinante, la creación de un mapa pastoral de esperanza. Es un concepto muy visual. Cuando leí esto pensé que es básicamente hacer una auditoría emocional y social del propio barrio. En lugar de un mapa de calles y comercios, haces un mapa de realidades. Es una analogía perfecta, una auditoría emocional y social. Durante este segundo trimestre organizan asambleas vecinales y comunitarias. Utilizan la metodología clásica de ver, juzgar y actuar. El objetivo es localizar en un mapa físico o conceptual cuáles son las zonas o los colectivos de mayor sufrimiento. Por ejemplo, Quizá un problema de adicciones en una plaza o la soledad de los ancianos en cierto bloque de edificios. Pero también, y esto es crucial, deben mapear los focos de vida. Ese vecino que siempre ayuda, ese pequeño taller solidario. Discernir implica leer la realidad local con ojos críticos, pero esperanzados. tiene muchísimo sentido. Pasamos entonces al tercer trimestre, la tercera etapa, celebrar la esperanza. Esta me desconcertó un poco al principio, la verdad. Tienes los problemas identificados, tienes el mapa hecho, pero en lugar de lanzarte a solucionar cosas inmediatamente, dedicas 3 meses a celebrar. Sí, choca un poco. Proponen vigilias, liturgias y fiestas que integren la cultura local. ¿Por qué detenerse a celebrar en lugar de pasar a la acción pura y dura? Porque antropológicamente los seres humanos necesitamos ritos para consolidar los aprendizajes. Si pasas directamente de hacer el mapa de problemas a intentar solucionarlos, te quemas. Vuelves al activismo agotador. Claro. La celebración litúrgica y festiva, especialmente en lugares con tanta riqueza cultural como Salta, sirve para que la comunidad reconozca públicamente la realidad que acaba de descubrir. Es un momento para decir, sí tenemos estos problemas graves, pero también tenemos estas fortalezas enormes y confiamos en que no estamos solos en esto. Qué potente. La fiesta comunitaria renueva la energía. No es un evento vacío, es la expresión de un grupo que ha reflexionado profundamente. Tela con la sabiduría que hay detrás de frenar para asimilar. Y finalmente llegamos a la cuarta etapa, el último trimestre del año. Testimoniar la esperanza. Aquí sí toda esa teoría, ese mapa y esa celebración se vuelcan a la calle, a la acción concreta. Aquí es donde la esperanza demuestra que no es una idea pasiva. Durante estos últimos 3 meses, la propuesta se centra en acciones muy tangibles dictadas por el mapa que crearon. Hablamos de organizar misiones para visitar barrios periféricos, crear o reforzar comedores solidarios y desarrollar grupos de acompañamiento genuino para personas vulnerables. Entonces, a nivel de impacto real, ¿qué transformación sufre el concepto de esperanza después de este año de trabajo? Sufre una metamorfosis completa. Deja de ser percibida como una emoción solitaria, algo puramente íntimo y psicológico con lo que yo lidio en mi habitación, para convertirse en un servicio tangible al mundo. Ya. El itinerario demuestra en la práctica que al iniciar todo el proceso desde esa confianza de saberse ya buscado, se logra un impacto a 3 niveles. Primero, una renovación espiritual íntima en cada persona.
Segundo, una renovación comunitaria, porque han aprendido a escucharse y a hacer mapas juntos. Y tercero, una renovación misionera y social, porque esa fuerza interior rebosa y se convierte inevitablemente en servicio a los más vulnerables. Es una hoja de ruta completísima. Para intentar recapitular toda esta riqueza que hemos estado desgranando hoy, creo que la gran revelación, la idea central de este análisis de la obra de Rueda Alcántara, es que hemos estado entendiendo la esperanza al revés. Totalmente al revés. No es la cinta de llegada a la que caemos exhaustos después de haber intentado ser perfectos o de haber solucionado todos nuestros problemas. Es, de hecho, la mismísima línea de salida. Exacto. Es arrancar desde la seguridad de que ya hemos sido encontrados, de que hay una gracia que nos precede. Y resulta verdaderamente fascinante ver cómo una estructura tradicional, nacida hace siglos, logra tomar conceptos teológicos tan densos y traducirlos en una herramienta de salud mental y comunitaria tan potente y aplicable hoy en día. Esto plantea una pregunta importante de cara al final, y es algo que trasciende este texto y los ejercicios espirituales. Cuéntame. Si la mayor revelación de todo este documento es que el crecimiento real, el cambio auténtico, comienza justo en el momento en que uno decide soltar ese esfuerzo moral asfixiante y acepta que ya está siendo buscado y valorado, ¿qué pasaría si aplicáramos esto a gran escala? El impacto radical que tendría adoptar esta perspectiva de la primacía de la gracia para combatir nuestra cultura actual. Una cultura que nos tiene agotados, obsesionados con el rendimiento, midiendo constantemente nuestra productividad y empujándonos a una autosuperación implacable que nos deja vacíos. Dejamos esa semilla ahí flotando para que quienes nos acompañan la reflexionen por su cuenta esta semana. Es una idea que choca frontalmente con lo que nos vende el día a día y quizás por eso es tan necesaria. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta exploración a fondo. Ha sido un placer. Siempre es un placer compartir estos hallazgos y descubrir que a veces las tradiciones más antiguas guardan las claves más innovadoras para nuestros problemas modernos. Nos escuchamos en la próxima inmersión.